Bueno, muy buenas noches. Saludamos a todos los hermanos y a todos los amigos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y su hermano Alex Cerrato. Estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios. Canal de las iglesias del nombre de Jesús. Transmitimos desde Colombia para el resto del mundo. Sean todos bienvenidos, todos bienvenidos. Hoy, mis hermanos, vamos a tener un compartir con un amigo testigo de Jehová, pues que viene insistiendo hace muchos días que compartamos, y hoy, pues, como siempre se lo he dicho, que tenga paciencia, que su día le llega, y hoy precisamente es el día que le ha llegado al amigo testigo de Jehová, que le ha llegado pues para tener ese compartir conmigo, ya que no se había podido dar en días anteriores. Bueno, vamos a saludar a Lázaro Cruz Ramos, dice saludos hermano Alex, Dios me lo siga bendiciendo desde Tabasco, México. Amén. Alejandro López García dice el Señor Jesús te bendiga, hermano Alex, a tu familia, que el Señor te use en gran manera. Amén. Mi hermano Miller Hernando también dice buenas noches, hermano Cerrato, Dios le bendiga. Amén, hermano. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo testigo de Jehová y que él se presente en esta noche. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Sí, pues, dinos cómo te llamas, de dónde llamas. Bueno, la otra vez ya conversamos, ya sabes mi nombre, José. No, la gente no sabe tu nombre, ¿cómo te llamas? Estamos en vivo. Mi nombre es José. ¿José tiene apellido o no tiene apellido? Pérez. José Pérez. ¿Desde dónde nos estás llamando, José? ¿O de dónde nos comunicamos contigo? De Lima. Estás en Lima, Perú. Bueno, ruego al Señor que me dé alguna oportunidad de ir a Lima, Perú. Ya estuve una vez allá, pero estuve de paso. Y pues ojalá el Señor nos dé la oportunidad de volver a estar allá. Bueno, amigo José, usted es testigo de Jehová, ¿no? Así es. Bueno, como testigo de Jehová, usted hoy nos va a hablar acerca, ¿cuál es el tema que usted desea? Usted me dijo que vamos a hablar de Jesús, ¿es así? Claro, del Hijo de Dios. Listo. Usted nos va a enseñar quién es Jesús, ¿no? Bueno, como dice la Biblia. Listo. Bueno, ¿cuánto? Preguntas y respuestas. No, señor. Esto es argumentar y después vamos a preguntar y después vamos a las respuestas. Primero usted debe argumentar. ¿Cuánto tiempo necesita, amigo, para su primer argumento? No sé cuánto me das. Bueno. En primer lugar, yo quiero que sepas que esto no es una discusión, no es un que quiero ganar o quiere ganar, no. Eso no es, en la palabra de Dios no hay eso. Bueno, amigo. Lo que se llama esto es un intercambio, ¿sí? Es un intercambio de ideas. Sí, sí, claro, ¿cómo no? No es ganar, no es ganar. En la palabra de Dios no hay ganancia, no hay pérdida. Lo que se es que lleguemos a un acuerdo, a un entendimiento, porque Pablo le aconsejó a Timoteo, le dijo que evite las malas palabrerías. Amigo, tiene 10 minutos a partir de ya, para que empiece sus argumentos. 10 minutos a partir de ya. Enséñenos quién es Jesús, por favor. Yo quería preguntas y respuestas, amigo. 10 minutos tiene, están contando. Bueno, como te digo, yo quería preguntas y respuestas. ¿Aló? Hola. Tiene 10 minutos para que nos enseñe. Aquí primero yo quería aquí primero, por eso, argumenta y ahorita vamos a preguntar y vamos a responder, pero primero argumentanos, enséñanos quién es Jesús. Bueno, la palabra de Dios dice que Jesús es el Hijo de Dios.
empezando con el nacimiento de Jesús. Cuando el ángel se le aparece a María, le dice, y él será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, eso nos da la certeza que es el Hijo de Dios, ¿no? En el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice que es un niño se nos ha nacido, dice, ¿no? 6, ratito. 6, 9, 6 dice, porque se nos ha dado un niño, se nos ha dado un hijo, y el gobierno estará sobre sus manos. Se le llamará por nombre maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno. De la expansión de su gobierno y de la paz no tendrá fin. Y el trono de David, y en el trono de David y en su reino, para establecerlo firmemente y sostenerlo con la justicia y la rectitud desde ahora y para siempre. El celo de Jehová lo hará en realidad. Entonces ahí dice que se sentará en el trono de David. Dios puede sentarse en el trono de David. Y también le llama su padre David. Entonces, David puede ser el padre de Jehová. Pues de Jesús sí, porque viene de la descendencia de Judá. Entonces David venía de la descendencia de Judá, por eso dice que cuando el ciego, los ciegos lo seguían, le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Puede llamarse a Jehová hijo de David? Ahora, cuando los hijos del Zebedeo, le dice la madre del Zebedeo, los hijos del Zebedeo le dicen, Señor, di que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda, según Mateo 20, 23. ¿Qué le contesta a Jesús? Bueno, Jesús le dice que él no puede hacer eso. Mateo 20, 23. 20, 23, un ratito. 20, 23 dice, él les dijo, sí, ustedes van a beber de mi copa, pero yo soy el que dice, pero yo no soy el que dice quién va a sentarse a mi derecha y a mi izquierda. Esos lugares son para aquellos para quien mi Padre los ha preparado. Si Jesucristo es Dios, ¿por qué dice que Él no puede decidir en eso? ¿Por qué dice que le pertenece a su Padre? Entonces, hay uno superior a Jesucristo, ¿no es así? Ahora bien, en Lucas 4:41, Lucas 4:41, dice así, 4:41, un ratito. También de mucha gente salían demonios gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía y no les dejaba hablar porque ellos sabían que él era el Cristo. Los demonios conocían muy bien a Jesucristo, ¿no es así? Porque los demonios antes de revelarse eran ángeles. Y por lo tanto, ellos sabían muy bien quién era Jesucristo. Por eso que ellos dicen, salían gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía y no les dejaba hablar porque ellos sabían que él era el Cristo. Y tú bien sabes que Cristo es el ungido de Dios. Cristo se le conoce como el ungido de Dios. Ahora bien, en Mateo 24:36
Mateo 34, 24, 36, dice estas palabras también. 24, 36. Dice: ahora bien, el día y la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solamente o solo el Padre. Una vez más, si era Jesucristo, el Dios Jehová, ¿cómo es que no sabía ni el día ni la hora? Solamente dice, lo sabe el Padre. ¿Quién es el Padre? Es Jehová, el Todopoderoso, el único Dios verdadero. Apocalipsis 5, 7. Apocalipsis 5, 7. Apocalipsis 5, 7 dice: el Cordero enseguida se acercó y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el 9, y cantan una canción nueva que dice: mereces tomar el rollo y abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tú hiciste que fueran un reino y un sacerdote al servicio de nuestro Dios, y ellos reinarán sobre la tierra. Entonces, ¿quién es el que estaba sentado en el trono? ¿De quién toma el rollo el Cordero? Dice, el Cordero y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Es el mismísimo Dios Jehová. ¿Quién es el Cordero? Pues todos lo saben, tú y todo el mundo lo sabe, que el Cordero es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y dice, se acerca y toma el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, ¿cuántas personas hay allí? Hay dos, ¿no es cierto? El Cordero, que toma el rollo de la mano del que está sentado en el trono. Entonces, una vez más, damos a entender que Dios Jehová es un único Dios verdadero y que Jesucristo es el Hijo del Dios verdadero. Ahora, Juan 20, 17. El Evangelio de Juan, el capítulo 20 y el versículo 17. Un momentito, 17 dice: Jesús le dijo: deja de agarrarte de mí, porque todavía no he subido al Padre. Vete a donde están mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo le llama a su Padre? A mi Dios y Dios de ustedes, a mi Padre y Padre de ustedes. Nuevamente, dos personas, Padre y Hijo. Inclusive le llama mi Dios. Mi Dios. Entiéndalo bien, mi Dios. Ahora, volvemos a Apocalipsis. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, el capítulo 3 y el versículo 12. Apocalipsis 3. Amigo, ¿sí? Su tiempo ha concluido. Dígame. Su tiempo ha concluido. Okay. Ya, listo, ni hablar. Bueno, voy a ir a mi tiempo y espero que usted también, pues yo me he quedado callado en su tiempo. Espero su silencio en mi tiempo. ¿Listo? Bueno.
Bueno, el amigo testigo de Jehová nos ha mostrado que Jesucristo solamente es el Hijo de Dios y ha puesto entredicho que Jesucristo sea Dios y que Jesucristo sea Jehová. Sí, que Jesucristo sea Jehová. Hemos escuchado de él que nos dice que si Jesucristo fuera Dios, entonces porque hay uno superior a él. ¿Escucharon eso? Si Jesucristo fuera Dios, porque hay uno superior a él. Bueno, que porque Jesucristo dice mi Dios, todo eso. Pero es extraño que él ha leído Isaías capítulo 9, verso 6 de su propia Biblia y no sé si viendo no ve o leyendo no entiende, pero la propia Biblia de los testigos de Jehová, la propia Biblia en el texto que él ha citado, Isaías capítulo 9, verso 6, aquí la tenemos, vamos a ampliarla un poquito. Aquí en esta Biblia, la propia Biblia de él, Isaías capítulo 9, verso 6, dice que Jesucristo, uno, es Dios poderoso y dos, es Padre eterno. Y el único Padre que hay en la Biblia y que nos dice Isaías es el único Padre es Jehová. Mire lo que dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno. Dios poderoso, Padre eterno. Escuche bien, Dios poderoso, Padre eterno. Si la Biblia de los testigos de Jehová, en el texto que el amigo citó y nos dice, nos dijo o nos dice, ¿sí? En su argumento él nos dice que Jesucristo no es Dios, porque hay uno superior a él, o sea, Jehová, porque la propia Biblia de los testigos de Jehová llama a Jesucristo Dios poderoso. Se le llamará Dios poderoso, Padre eterno. ¿Por qué? Eso es locura. Su propia Biblia los refuta. Su propia Biblia les dice que están enseñando una mentira. Es la propia Biblia de los testigos de Jehová. Ahora, nos dice él que cómo es posible, que nos dice él que cómo es posible que Jehová se siente en el trono de David. Dice, verso 7, de la abundancia del regir principesco y de la paz no habrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, a fin de lo establecido finalmente y sustentándolo por medio del derecho y por medio de la justicia. ¿Sí? Pero si nosotros miramos y vamos a mirar en la propia Biblia de los testigos de Jehová, como en la Biblia Reina Valera, como lo voy a mostrar, pues que es la Biblia que normalmente nosotros usamos, el hijo de David se llamaría Jehová. El hijo de David se llamaría Jehová. ¿Por qué dice eso la propia Biblia? Vamos a leer Jeremías capítulo 23, Jeremías capítulo 23, versos 5 y 6. Voy a leerla de las dos Biblias. Voy a leerla de las dos Biblias. Permítame, por favor. Jeremías capítulo 23. Vamos a mirar aquí Jeremías capítulo 23 para que el amigo testigo de Jehová lea versos 5 y 6. Dice allí, mire lo que dice allí. Habla del hijo de David. Dice, miren, vienen días, es la expresión de Jehová, y yo ciertamente levantaré a David un brote justo, ese, o sea, un hijo, y un rey ciertamente reinará y efectuará con discreción y ejecutará derecho y justicia en la tierra. En sus días Judá será salvo e Israel mismo residirá en seguridad, y este será su nombre con el cual se le llamará Jehová justicia. Jehová es nuestra justicia. Jehová es nuestra justicia. ¿Cómo es el nombre del hijo de David? Jehová es nuestra justicia. ¿Sí? Mire lo que dice, por ejemplo, la Reina Valera.
He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Por qué significa Jehová? El nombre, ¿ya? ¿Por qué se le llamará Jehová? Porque el nombre de Jesús significa Jehová salva, Jehová salvador, Jehová con nosotros, Jehová salvándonos, y significa el nombre de Jesús. Por eso su nombre es Jehová, Jehová, o Yeshua, Jehová salvador. Jehová es salvación, Jehová salvándonos. Entonces, el amigo testigo de Jehová, su propia Biblia lo está refutando. Ahora, si nosotros leemos, por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová, en Zacarías capítulo 9, vamos a mirar también allá, yo los invito, pues a mí me gusta mostrar pruebas. Zacarías capítulo 9, miremos allá, estoy aquí en la Biblia de los Testigos de Jehová. Zacarías capítulo 9, vamos a encontrar, pero primero vamos a leer, vamos a mirar aquí Zacarías capítulo 9. ¿Les parece? Zacarías capítulo 9, verso 9 en adelante. ¿Qué dice aquí? Esto que dice aquí esta Biblia es lo cumplido en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21 para que lo lea ya el amigo testigo de Jehová. ¿Y quién dice allí que vendría? Mateo capítulo 21. Entrada triunfal a Jerusalén. Entrada triunfal a Jerusalén. Miremos algo aquí. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, y a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo de sí, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decía la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Quién es este rey que vendría? La Biblia, los testigos de Jehová, responde. Zacarías capítulo 9, verso 9 dice, ponte muy gozosa, oh hija de Sión, grita de triunfo, oh hija de Jerusalén, mira tu rey mismo viene a ti, es justo, sí, salvado, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un animal plenamente desarrollado, hijo de asna. Verso 14, vamos a leer el verso 14, dice aquí, y sobre ellos Jehová mismo será visto. Verso 15, y Jehová de los ejércitos mismo los defenderá. ¿Sí? Verso 16, y Jehová su Dios con certeza los salvará en aquel día. ¿Quién era ese que entraría por las calles de Jerusalén? Dice, tu rey viene a ti, y Jesús cumplió eso. Pero ¿quién era Jehová? Pero ¿por qué lo dice? Si usted lee, amigo testigo de Jehová, la Biblia en Isaías capítulo 33, verso 22, la Biblia de los testigos de Jehová, dice casi similar a lo que dice la Biblia de la Reina Valera, Jehová mismo os salvará, ¿ya? Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Isaías 35, 4 dice, decía los de apocados corazones, por no temáis, Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 40, verso 3, 5 y 10, la Biblia, los testigos de Jehová también lo dice, que el que vendría es Jehová. Vos que clama el desierto, prepara camino a Jehová, enderezá calzada en la soledad a nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Sí? Verso 10, para que lo lea el amigo testigo de Jehová, y vendrá Jehová el Señor. Vendrá Jehová el Señor. ¿Quién vendría? Jehová. Y dice Isaías 37, verso 16 y verso 20, léanlo en la Biblia de los testigos de Jehová, dice que solamente hay que Jehová es el solo Dios y que Jehová es el único Jehová. No hay dos Jehovás. Por lo tanto, ¿por qué la Biblia de los testigos de Jehová llama a Jesucristo Dios y Padre eterno? Porque Jehová mismo dijo que él mismo vendría y nos salvaría. Lo dice la Biblia de los testigos de Jehová. Sí, eso lo dice la propia Biblia de ellos. Por lo tanto, la Biblia de los testigos de Jehová misma refuta el dogma de los testigos de Jehová. Es la propia Biblia. El amigo ahorita tendrá que decirnos por qué, si Jesucristo no es Dios, ¿por qué la Biblia de ellos lo llama Dios? Porque él dijo que no era Dios. Bueno, hasta aquí mi tiempo. Vamos a darle tiempo también
al amigo testigo de Jehová. Bueno, amigo, tiene 10 minutos para que su segunda argumentación, 10 minutos a partir de ya. Oiga, pero usted no me ha respondido absolutamente nada, todos los textos que yo te he dicho. Te pregunto, ¿quién es el que agarra el rollo de la mano del que está sentado en el trono? No me respondiste. ¿Quién es? ¿Aló? Tiene 10 minutos para su segunda argumentación. Todavía no estamos en tiempo de preguntas. Quiero que todavía no estamos en tiempo de preguntas. Pero no me ha respondido nada. En el tiempo de preguntas le respondo, amigo. Sea ordenadito. Sea ordenadito. Sigo entonces hablando de todos los textos que tengo sobre el Hijo de Dios. 1 Corintios 11, 3. 1 Corintios 11, 3. Dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, que la cabeza de la mujer es el hombre y que la cabeza de Cristo es Dios. Así, la cabeza de Cristo es Dios. ¿Se da cuenta? Hay alguien superior que Jesucristo. Si la cabeza del hombre es Jesucristo, la cabeza de la mujer es el varón y la cabeza de Cristo es Dios. Va uno. Ahora, Hebreos 3:1. Hebreos 3:1. Dice, Hebreos 3:1 dice, de modo que hermanos son santos, partícipes de la llamada celestial, mediante aquel a quien nosotros conocemos como apóstol y sumo sacerdote Jesús. Dice, conocemos nosotros como apóstol. ¿Jehová puede ser apóstol? Pregunto. Como apóstol y sumo sacerdote Jesús. El 14. ¿Por qué en realidad llegamos a ser partícipe de Cristo solo si nos aferramos hasta el fin a la confianza que tenemos al principio? Entonces, si Jesucristo, si Jehová dice usted que es el mismo Jesucristo, ¿por qué la Biblia lo llama apóstol y sumo sacerdote? Ahora bien, otro más. Otro más tenemos aquí, Mateo 27:46. Mateo 27:46. Dice, sé que a la hora nona Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pregunta, si Jesucristo era el mismo Jehová, ¿por qué dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, una vez más, 15:34. Marcos 15:34. Marcos 15:34. Y a la hora novena, lo mismo dice, gritó, lo mismo dice, el mismo evangelio de Mateo, el evangelista Marcos lo revuelve a marcar.
Por Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Romanos 9:5. Romanos 9:5. A ellos les pertenecen las primicias, y de ellos desciende el Cristo, que Dios, que está por encima de todo, sea para siempre. Amén. A ellos que pertenecen las los patriarcas, dice, a ellos que pertenecen los patriarcas, y de ellos desciende esto, que Dios está por encima de todo, sea alabado para siempre. Entonces, todos estos textos, amigo, como Hebreos 5:10, Hebreos 5:10, Hebreos 5:10, dice así: porque Dios lo ha nombrado sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. ¿Quién dice lo nombró? Dios, a la sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Entonces, si pregunto yo, si Jesucristo es el mismo Jehová, ¿puede ser el sumo sacerdote el Dios Todopoderoso? Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice: porque el salario que el pecado paga es la muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. Pero el regalo que Dios da es vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién da el regalo? Jehová. ¿Y por medio de quién adquirimos la vida eterna? Por medio de Cristo Jesús. Entonces, 1 Corintios 8:6. Para nosotros, en realidad, hay un solo Dios, el Padre, de quien vienen todas las cosas y para quien existimos nosotros. Y hay un solo Señor, Jesucristo, mediante quien existen todas las cosas y mediante quien existimos nosotros. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, dicen los apóstoles. Los apóstoles no enseñaban que Jesucristo era Jehová. Dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Hay un solo Dios, el Padre, quien viene todas las cosas y quien existen nosotros. Y hay un solo Señor, Jesucristo, mediante quien existen todas las cosas y mediante quien existimos nosotros. Entonces, si Jesucristo es el mismo Dios, ¿por qué dicen los apóstoles que para ellos hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor Jesucristo? ¿De cuánto está hablando? Bueno, la Biblia responde que es de dos personas, de Dios el Padre, Jehová, y de un solo Señor, que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Ahora, 1 Corintios 15, 27, que la otra vez no me pudiste contestar, tal vez ahora me lo... 27 y 28. Porque Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, pero cuando él dice que todas las cosas han sido sometidas, es evidente que esto incluye a aquel que sometió a él todas las cosas. Y cuando todas las cosas hayan sido sometidas, entonces el Hijo también se someterá a aquel que sometió todas las cosas, a él, para que Dios sea todas las cosas para con todos.
Eso no me fue que contestar otra vez. Tal vez esto hoy día me conteste. Dice, sometió todas las cosas bajo su pies. ¿De quién? Del Hijo, Jesucristo. Cuando dice que todos han sido sometidas, es evidente esto no incluye a aquel que sometió a él todas las cosas. Amigo, entonces, dígame. Su tiempo se ha cumplido. Uy, Dios, el mío se cumple rápido, el tuyo demora, no sé por qué. Pues ahí está en pantalla. Lleva 10 minutos con 11. Ya, ahí está okay, en pantalla. Okay. Gracias. Gracias. Bueno. Bueno. Vamos a mirar de nuevo que el amigo testigo de Jehová, yo creo que él tiene la nueva Biblia de los testigos de Jehová, la nueva Biblia, porque él ha leído en Romanos capítulo 9, negando que allí el apóstol, él nos ha dicho que solamente hay un Dios, el Padre. ¿Sí? Nos ha dicho él. Los apóstoles nunca dijeron pues que Jesucristo sea el Padre. Pero si solamente hay un Dios el Padre, y si solamente hay un Dios el Padre, y si los apóstoles dijeron que Jesús es Dios, por ende es el Padre, ¿no? Por deducción lógica. El amigo testigo de Jehová nos ha leído Romanos capítulo 9, verso 6 de la siguiente manera. Perdón, 9:5. Nos ha leído así el texto. Me imagino que es la nueva Biblia de los testigos de Jehová. Dice, ¿a quiénes pertenecen los antepasados y de quiénes provino el Cristo? Según la carne. Que está Dios sobre todos, bendito para siempre. Oiga bien, él lo ha leído así. Me imagino yo, vuelvo y repito, que es la nueva Biblia de los testigos de Jehová, la nueva traducción, ¿no? Porque esta debe ser la traducción antigua. Dice, aquí es lo que he leído, de los cuales, de quienes pertenecen los antepasados y quienes provino el Cristo, según la carne. Él ha leído así, primero que está, después sigue Dios, ¿sí? Sobre todos, bendito para siempre, amén. Es la nueva versión de los testigos de Jehová, porque en la antigua versión dice que Cristo es Dios. En la antigua versión dice, a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo, según la carne, Dios que está sobre todos, sea bendito para siempre, amén. Pero como los testigos de Jehová son astutos y adúlteros y pues mienten, han mentido, quitándole a Jesucristo que él sea Dios, entonces en su nueva traducción, ya para quitarse ese machuqueo de encima, donde el que sabe leer entiende que esta versión, o sea, la antigua, dice que Jesucristo es Dios que está por encima de todas las cosas. Pero en la nueva traducción ellos omiten o cambian de posición, dice que está Dios por encima de todas las cosas. Allí la cambian, ¿no? Si pillan lo astuto que son para quitarle a Jesucristo que Él es Dios, que está Dios por encima de todas las cosas. Pero en la antigua versión de ellos o en la versión anterior dice así, Dios que está sobre todos, bendito para siempre, amén. ¿De quién está hablando? De Cristo, de quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne. Dios que está sobre todos, bendito para siempre, amén. ¿Ah? Ahora, Juan, en su evangelio, capítulo 20, verso 28, estamos leyendo la Biblia de los testigos de Jehová. Juan en su evangelio, capítulo 20, verso 28, con la misma Biblia de ellos les estamos dando a entender que Jesucristo sí es Dios. Juan 20, Jesús aparece, la incredulidad de Tomás dice, desde el verso 24, pero Tomás, uno de los 12, que se llamaba el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Por consiguiente, los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, a menos que vean sus manos la impresión de los clavos y meta mi dedo en la impresión de los clavos y meta mi mano en su costado, de ninguna manera creeré. Ahora bien, días después sus discípulos estaban dentro otra vez y Tomás con ellos.
Jesús vino, aunque las puertas estaban seguras con cerraduras, y estuvo en pie en medio de ellos y le dijo, tengan paz. Dijo entonces a Tomás, pon tu dedo aquí, ve mis manos, y toma tu mano y métela en mi costado, y deja de ser incrédulo y hazte creyente. En contestación Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿A quién le dijo eso Tomás? A Jesús. ¿Qué le dijo? Señor mío y Dios mío. Y el amigo testigo de Jehová nos acaba de decir que los apóstoles solamente creían que hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Pero aquí estamos viendo que Tomás, que Juan, el mismo Mateo, otro apóstol, llama a Jesucristo Dios. Mateo capítulo 1, ¿sí? Cumpliendo lo que dice allá, cumpliendo lo que dice, él no, el amigo testigo de Jehová no quiso decirnos por qué la propia Biblia de ellos llama a Jesucristo Dios, porque para ellos no es Dios, ¿sí? No es Dios. Mateo en el capítulo 1, vamos a leerlo, verso 18 en adelante, verso 21, y dará a los un hijo y que tienes que ponerle por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo sus pecados. Todo esto realmente pasó para que se cumpliese lo que Jehová había hablado por su profeta que dijo, miren, la virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que traducido significa con nosotros está Dios. Que traducido significa con nosotros está Dios. La propia Biblia, los testigos de Jehová, dice y llama a Jesucristo Dios. Su nombre es Dios que está con nosotros, Jehová con nosotros. Porque el nombre de Jesús significa Dios que está con nosotros, Jehová con nosotros. Porque la misma Biblia, testigo de Jehová, y estoy solamente citando eso, dice que el que vendría y nos salvaría es Jehová. Porque eso es palabra de Dios y eso es de creerlo. Pero los testigos de Jehová no lo creen. No lo creen. ¿Sí? Isaías 33, 22, Isaías 35, 4, Isaías 40, Ezequiel capítulo 34, Zacarías capítulo 9. Dice allí literalmente que el que vendría es Jehová, que Jehová mismo nos salvaría, que Jehová mismo, él mismo estaría presente. ¿Sí? Él mismo estaría presente, no otro. Escuche bien, no otro. ¿Ah? Y esto es lo que dice literalmente la Biblia. Y esto lo creemos, pero extraño es que los testigos de Jehová, para quitarle a Jesucristo, que Él es Dios, tienen que adulterarla aún la propia Biblia de ellos. ¿Ah? Aún, escúcheme bien, la propia Biblia de ellos tienen que cambiarla, modificarla, como hemos visto que ha hecho el amigo testigo de Jehová, porque pues ha comprado la nueva traducción. Ha comprado la nueva traducción. ¿Mm? Ha comprado la nueva traducción de la Biblia de los testigos de Jehová. Sí, señores, la ha comprado. Y por eso lee que Dios está con nosotros, que Dios está por encima de todas las cosas. Por eso él lee en Romanos 9:5, cuando literalmente dice que según la carne vino el Cristo, Dios por encima de todas las cosas. Y así lo dice la versión anterior. Pero el amigo testigo de Jehová quiere omitirnos eso para enseñar otra cosa. Ahora, en base a lo que él dice que Jesucristo es solamente el Hijo de Dios, pues nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero que es Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne. ¿Mm? Eso es lo que nos dice la Escritura. Y solamente hay un Dios, el Padre. Solamente hay un Dios, el Padre. ¿Mm? Eso lo dice literalmente la Escritura. Y si Jesucristo es Dios, entonces ¿qué Dios es Jesucristo? ¿O cuál Dios es Jesucristo? Y si solamente hay un Dios, el Padre. ¿Mm? ¿Qué Dios será? Mire lo que dice, y vamos a leer la Biblia a los testigos de Jehová, 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Vamos a leerlo, ¿les parece? Vamos a leerlo aquí. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Vamos a ver. Dice, te escribo estas cosas aunque espero dentro de poco ir a ti. Pero en caso de que tardara, para que sepas cómo debes
comportarte en la casa de Dios. Subraye, por favor, Dios. Casa de Dios, que es la congregación del Dios vivo. Subraye de nuevo eso, Dios vivo. Columna y apoyo a la verdad. Realmente se reconoce que el secreto sagrado de esta devoción, él fue puesto de manifiesto en carne. Él, ¿de quién está hablando? El pronombre aquí, ¿a quién está aquí? ¿A quién está sustituyendo? A Dios. Él fue puesto de manifiesto en carne. Los pronombres sustituyen el sustantivo. En este caso, el sustantivo que está hablando, y aquí aparece dos veces, Dios. Entonces, ¿quién fue? Como dice 1 Timoteo 3:16, en el códice bizantino dice, Dios fue manifestado en carne. Aún la propia Biblia de los Testigos de Jehová dice que el que fue manifestado en carne fue Él. ¿Quién es ese Él? El sustantivo al cual reemplaza ese pronombre. ¿Quién es? Dios. Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? Bueno, hasta aquí mi tiempo. Vamos a esperar las preguntas. ¿Aló, aló? Sí. Bueno, haga su primera pregunta, por favor. ¿Cuántas preguntas desea hacer? No sé cuántas quiere que haga. Yo tengo muchas, muchas, pero dime cuántas quiere. Bueno, vamos a hacer 3 preguntas. Bueno, muy bien. Haga su primera pregunta, por favor. Yo voy a tener 3 minutos para contestarla, y usted también va a tener 3 minutos para refutar mi respuesta, ¿vale? Un momento, yo pongo aquí Muy bien. pongo aquí el cronómetro. Listo, 1 minuto para que haga su pregunta. Muy bien. Quiero que me responda, ¿quién es el del Apocalipsis 5:7? ¿Quién es el que toma el rollo de la mano del que está sentado en el trono? 1. ¿Quién es el que sujeta debajo de sus pies todas las cosas? A Jesucristo. 2. No, es una sola pregunta. Ey, una sola pregunta. Tú me dijiste 3 preguntas. No, pero no 3 en una y una. No está, pero yo 3 preguntas, son 3 preguntas. No. Yo te quiero hacer 3 preguntas. Sí, señor, usted puede hacer 3 preguntas, pero es una a la vez. ¿Usted sabe que es una a la vez? ¿Usted sabe que es una y tú refutas? ¿Usted sabe que es una a la vez o no? Contéstame entonces. Apocalipsis 5:7. Listo. Voy a contestarle. 5:7. Tengo 3 minutos para hacerlo. Deme un segundo, por favor. Bueno, esté atento ahí, por favor. El amigo testigo de Jehová quiere que le contestemos Apocalipsis 5:7. Pero aquí sí tenemos que analizar algo. Primero, Apocalipsis 5:7. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Se refiere al Cordero, ¿sí? Se refiere al Cordero. Pero lo que tenemos que mirar aquí es que el que está sentado en el trono, ¿sí? Es Jesucristo mismo. Es Jesucristo mismo. El que está sentado en el trono es Jesucristo mismo. Hay que mirar que la Biblia, los testigos de Jehová, está adulterada, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y allí dice Jehová. Cuando el texto griego no dice Jehová. El texto griego no dice Jehová. Si el texto griego dijera Jehová, el amigo testigo de Jehová tiene que dar las pruebas. Que el texto griego dice Jehová. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el que es, el que era, el que ha de venir. El todopoderoso. Recuerde que el que ha de venir. ¿Quién dijo que vendría? El que vendría, el que viene Jesús. Jesús es el que viene, dice, y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. El que viene es Jesús, al que traspasaron. Por eso aquí el que es el alfa y la omega, el principio y el fin, es el todopoderoso, el cual es Jesús. Y eso mismo lo dice Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, para que lean allá. Apocalipsis capítulo 21, verso 3, 5 en adelante dice así, y el que estaba sentado en el trono dijo,
he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que está sentado en el trono es el alfa y la omega. Y la misma Biblia, los testigos de Jehová, del capítulo 22, verso 12, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo, Jesús. ¿Quién es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que está sentado en el trono? ¿Quién es ese? Jesús. Por lo tanto, Jesús el que está sentado en el trono. Ahora, Apocalipsis 5 y 6 dice que el Cordero está en medio del trono. O sea, ese en medio del trono significa que está en el trono, no está ni al frente del trono ni a un lado, sino que está en el medio del trono. Ahora, también lo que nos indica esto es que Jesús mismo es el que está sentado en el trono y él mismo es el Cordero, y lo dice Apocalipsis capítulo 21, verso 22. No viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, también el Cordero. ¿Sí? Y recordemos que la Escritura dice que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento y que él mismo es el Cordero. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo demostré con las pruebas bíblicas que Jesús es Jehová. Se le da ese nombre. A Jesús es Jehová y él mismo es el Cordero. Hasta aquí mis 3 minutos. Amigo, voy a retomar. Tiene 3 minutos. 3 minutos a partir de ya. No has contestado absolutamente nada. Te enredas en cosas simples. No puede ser la misma persona que está sentado en el trono y el que viene a recibir. No es lo mismo. ¿Tú puedes hacer eso? ¿Puedes estar sentado en un trono y venir de otro lugar y agarrar de la mano del que está sentado? No hay lógica, pues, amigo. Se consciente, reconoce que no das una respuesta correcta. Dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y miren, el 7 dice, vino y tomó el libro del que estaba en el trono. No dice, el que estaba sentado en el trono tomó la mano y lo oído, no dice vino y tomó de la mano derecha que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Jehová Dios. En el libro de Salmos, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. Entonces, ¿a quién le dijo Jehová? Siéntate a mi diestra o a mi derecha. ¿No se dijo? ¿O hay otro que es del Todopoderoso? Supongo que es el Hijo. Fuera el mismo, puede hacerlo uno solo. Dios es todopoderoso, pero la Biblia no miente. No puede estar sentado y venir y tomar de la mano de quién. Tienes que tener un argumento sólido cuando de rato se da una respuesta clara. No enriedes las cosas, no te enriedes simples. No quieras. La Biblia dice que el que no reconoce al Hijo de Dios es Cristo. Si tú no reconoces a Dios como Hijo de Dios, eres un anticristo. Estás negando a Cristo, el Hijo de Dios. Y eso es lo que estás haciendo. No reconoces que el Señor vino a rescatarte a ti, dio su vida perfecta por ti, por todo. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios, dice la Biblia. Por lo tanto, reconcilió con Dios es el Hijo de Dios. Claro y entendible la Biblia. No sé por qué te enredas, por qué argumentas cosas que no tienen fundamento. ¿Cómo puede venir el mismo Cordero, el que está, no, si viene, dice, y lo toma de la mano del trono con el Cordero? No, pues no hay lógica. Amigo, su tiempo ha terminado. Voy a mi pregunta. Mi pregunta, tengo un minuto para preguntarle, respóndame sí o no. Sí o no. Dice la Escritura, dice su Biblia, que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, y que el que está sentado en el trono es el alfa y el omega, el principio y el fin,
Dice su Biblia que Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin, que Él es el que viene, ¿sí? Y dice que el que está sentado en el trono es el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Su Biblia dice así? ¿Sí o no? Un momento, ya le doy 3 minutos para que responda. No sé qué te has agarrado con los testigos de Jehová y su Biblia. Todas las Biblias son las mismas, amigo. La palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada de Dios y provechosa. No sé por qué te llevas. La Biblia, de la traducción del Nuevo Mundo, puede cambiar la palabra, pero no el significado. Entiéndelo. ¿Por qué? Porque es una Biblia moderna en el idioma que hablamos, el castellano. Ahora, si Jesucristo dice el alfa y omega, ¿por qué? Porque eres la primera creación de Dios, el principio de los logros, dice el Proverbios 8:20, el principio de sus logros, la primera creación de Jehová Dios. Por eso se llama el alfa y omega, porque es el principio el último. ¿Por qué? Porque él, pero y el último, que Jehová mismo lo resucitó directamente, él, Jesús lo resucitó personalmente, pero después se lo encargó a Jesucristo para que él resucitara a los demás. Que dice, porque dice 1 Juan 5:28, dice, no se asombren porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán. Entonces, ¿a quién para resucitar a los muertos? Por Jesucristo. Entonces, por eso se le conoce como el primero, la primera, dice la Biblia, la imagen del Dios vivo. Si es la imagen del Dios vivo, tiene que haber alguien para que él sea la imagen. ¿Quién es el Dios vivo? Jehová. Y él es la imagen del Dios vivo. Cuando Tomás le dice, tanto tiempo, Jesús le dice, tanto tiempo, Tomás, estás conmigo y no todavía conoces al Padre, te está diciendo que Jesucristo tiene las mismas cualidades de su Padre, tiene los mismos sentimientos, amor, todas las cualidades del Padre lo tiene el Hijo. Por eso en otro pasaje dice, yo y el Padre son unos. ¿Unos en qué? En propósito. Los dos tienen el propósito de salvar a la humanidad. Es como tú y tu hijo hacen una empresa. Tu empresa, tú y tu hijo se ponen de acuerdo en llevar adelante esa empresa. Es una sola idea, un solo propósito, sacar adelante. El propósito es de salvar a la humanidad, unos en propósito. Entonces, todo es, amigo, hace rato, estudiar la Biblia, amigo, y razonar. Pídele sabiduría al Dios Todopoderoso. Dice, echar en cara, según Santiago. Así que pídele y vas a entenderlo y vas a saber que hay un solo Dios vivo, Jehová, y un solo Hijo y Señor Jesucristo. Listo, tiempo. Así, amigo. Tiempo. Bueno, voy a mis 3 minutos. Hemos escuchado al amigo decir que solamente hay un Dios vivo, Jehová, ¿sí? Un Dios vivo, Jehová, ¿sí? Y también escuchamos decir, cuando yo dije que Jesucristo era el que estaba sentado en el trono, se puso a reír, ¿sí? Lo escuchamos reírse. Y además dijo que Jesucristo no puede estar sentado en el trono. Pero ahorita en la pregunta, si la Biblia de él dice que Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, y que es el que está sentado en el trono, dijo que Jesucristo era el alfa y el omega, el principio y el fin, porque era la primera creación de Dios. No, eso no es así. La Biblia dice, la Biblia de los testigos de Jehová, y le voy a mostrar al amigo, ¿sí? El que no tiene nadita de sabiduría es usted, amigo. Su Biblia, ¿sí? Porque aquí estamos viendo, dice que el que está sentado en el trono es el alfa y la omega, el principio y el fin, y que es Dios. Y usted dijo que Jesucristo es el alfa y la omega. Dice Apocalipsis capítulo 21, verso 3 en adelante, dice, con eso oí una voz desde el trono decir, mirad, la tienda de Dios está con la humanidad y él residirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Escuche bien, Dios mismo estará con ellos y limpiará toda lágrima de sus ojos y la muerte no será más, ni existirá más el lamento, ni clamor, ni dolor, porque las cosas anteriores han pasado.
Estoy leyendo la Biblia de los Testigos de Jehová, capítulo 21, verso 3 en adelante. Y me dijo, verso 6 me dijo, verso 5 dijo, y aquel que estaba sentado en el trono dijo, mira, voy a hacer nuevas todas las cosas. Recuerden que ese que está sentado en el trono es Dios. Y también dice, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, verso 6, ha acontecido, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Quién es el que está sentado en el trono? El alfa y la omega, el principio y el fin, que es Dios. Y usted dice que solamente hay un único Dios. Pero qué extraño, porque su Biblia dice que aquel que es el alfa y la omega, principio y fin, capítulo 22 de ahí mismo de Apocalipsis, es Jesús. Mire lo que dice. Verso 12 en adelante, dice así. Dice aquí, mira, vengo pronto y mi galardón doy, que doy está conmigo para dar cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Quién dijo esto? Verso 16, yo, Jesús. Entonces, ¿Jesús quién es? Es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que está sentado en el trono, el cual es Dios. Entonces, pues aquí queda usted mismo refutado, mi querido amigo. Ha quedado refutado porque la misma Biblia suya dice que Jesucristo es Dios, que es el alfa y la omega, el que está sentado en el trono. Y como su Biblia está adulterada, allí dice que el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. ¿Quién es el que es, el que era, el que ha de venir? Jesucristo. Él es el Señor Dios Todopoderoso, el que está sentado en el trono. Hasta aquí mi tiempo. Bueno, vamos a la segunda pregunta del amigo testigo de Jehová. Un momento. Su segunda pregunta, por favor. Tiene un minuto para preguntar. Muy bien. 1 Corintios 15, 28, 27, 28. ¿Quién es el que le sujeta todas las cosas a Jesucristo bajo los pies? ¿Listo? ¿Ya puedo responder? Sí, luego. Bueno. 3 minutos para responder. Bueno, es evidente que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 24 en adelante, ¿sí? Que dice luego el fin. 1 Corintios capítulo 15, y hay que lea, entienda. Dice así. Dice luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya puesto todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el primer enemigo que sea destruido es la muerte, o que será destruida la muerte. Es evidente que aquí dice que Jesucristo ha de reinar hasta que Dios ponga a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Pero dice luego el fin. Luego el fin. Debemos dejar claro aquí que esto no se refiere o desliga a que Jesucristo sea Dios, porque hemos visto en la misma Biblia los testigos de Jehová que Jesucristo es Dios. Lo que tenemos que mirar aquí es que lo que nos está hablando aquí es que en la, digámoslo así, después de la dispensación del Hijo o de la gracia, Dios será uno en todos, ¿sí? No serán dos. Ahora, esto lo dice el libro del profeta Zacarías, capítulo 10 en adelante. Recordemos que Jesucristo es Jehová con nosotros. Es el Jehová que vendría según Zacarías capítulo 9. ¿Sí? El que entraría por las calles de Jerusalén montado sobre un pollino, Jehová, y Jehová será visto sobre ellos. Pero en el capítulo 14 dice que cuando el Señor venga, recuerde que Hechos capítulo 1, verso 5 en adelante dice que Jesús asimismo volverá, o sea, volverá una nube y se posará sobre el monte de los olivos. Esto lo dice Zacarías capítulo 14. Dice, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, así firmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Pero mire lo que dice el verso 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Por acá dice que
Primera Corintios dice, para que Dios sea todo en todos. ¿Por qué? Porque los judíos no conocieron a Dios, no conocieron quién es Jesús. Cuando el Señor venga, ¿sí? Los judíos conocerán que Jesucristo es aquel Jehová del Antiguo Testamento, porque le preguntarán, ¿qué heridas son estas que traes? Y él les dirá, con ellas fui herido en las casas de mis amigos. Y se cumplirá lo que dice Zacarías capítulo 12, donde dice que Jehová es el que tiene el costado traspasado. Por eso será uno y uno su nombre. Ahí se cumplirá lo que dice Pablo en primera de Corintios capítulo 15. Tiene 3 minutos, amigo. No has contestado absolutamente nada. Te has ido por allá, por acá y nada. Dice acá, para que todas las cosas estén debajo de los pies. Y mira el 28 dice, cuando todas las cosas estén sometidas, estoy leyendo la Reina Valera, cuando todas las cosas le estén sometidas, entonces también el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió a él todas las cosas, para que Dios sea todos en todas. Dice, el Hijo mismo se someterá. Tiene el que está en el trono sentado tiene más autoridad que el Hijo, ¿entiende? Dice, y el Hijo mismo se someterá al que le sometió a él todas las cosas. ¿Quién le sometió todas las cosas? Dice, porque todas las cosas las ha sometido debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sometidas a él, claramente se exceptúa a aquel que sometió a él todas las cosas. O sea, ¿recuerdas el faraón cuando le dijo a José, mira, todo Egipto se postrará delante de ti, solamente yo, que soy el rey, estoy por encima de ti? Eso le dijo. Ahora, Jehová le ha sujetado todas las cosas al Hijo, pero él está por encima de todo. Por eso dice, para que lleguen a hacer todas las cosas, todas para Dios. Entonces, ahí vemos que tú te fuiste por Zacarías, no sé por dónde, que Jehová vendrá, que Jehová se va, no sé, no entiendo, porque no me ha respondido nada de estos textos, nada. Más lo que tú te dedicas a atacar, que la adulteración, que esto, que el otro. Yo no te estoy atacando, yo te estoy aclarando las cosas. A mí me gusta aclarar, no estar, yo no soy juez para juzgar. Si tengo una Biblia adulterada o no, tú tampoco lo has escrito la Biblia para que digas esta Biblia es la verídica, no. Entonces, yo no juzgo, lo que yo quiero es que tú entiendas que hay un solo Dios verdadero, Jehová, y un solo Señor, para la honra y gloria de Dios Jesucristo. Así dice la Biblia. ¿Por qué niegas al Hijo de Dios? ¿Por qué no entiendes lo que dice Filipenses 2:5? Que Él existía en forma de Dios, pero aún así no quiso quitarle el poder a Dios, sino más bien se sometió, dice, y se volvió esclavo y vino y se recibió entre nosotros. ¿Por qué no entiendes lo que dice? Tenía la forma de Dios, aunque existía en forma de Dios, no quiso hacerse igual a Dios. Entiéndelo. Es el Hijo de Dios. No te Amigo, confundas. tu tiempo ha culminado. Ya, ok. Bueno, voy a mi segunda pregunta yo. Por favor, dígame, ¿dice su Biblia, sí o no, que Jesucristo, o sea, el verbo es un Dios, pero también dice su Biblia que también es Dios con D mayúscula? ¿Sí? Dice que es un Dios y que también es Dios con D mayúscula. Y por favor, me reitera, ¿qué versión leyó usted de Romanos capítulo 9, verso 5, donde dice que Dios está por encima de todas las cosas? ¿Y cómo dice la versión antigua a esa versión o a esa traducción que usted leyó? Por favor, me responde. Muy bien, a ver, me olvidé tu pregunta. ¿Puedes repetirme la pregunta? Claro que sí. Con lo otro y... No. Tome apuntes tome apuntes. A ver, dice su Biblia que Jesucristo es un Dios, pero también dice su Biblia que Jesús es Dios con D mayúscula, ¿sí o no? Ahora, usted también nos leyó
una nueva traducción suya donde dice Romanos 9:5 que Dios está por encima de todas las cosas. Usted es tan amable, me lee la versión anterior o la traducción anterior a esa versión que leyó usted, la versión anterior, ¿cómo dice la versión anterior, por favor? ¿Es tan amable? Gracias. 3 minutos. Muy bien. Juan 1:1 dice, en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Filipenses 2:5 Filipenses 2:5 dice, perdón, 5 y 6 dice, mantengan esta misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús, quien aunque existía en la forma de Dios, no pensó en quitarle el lugar a Dios y hacerse igual a él. Ahí está el contexto de Juan 1:1. Dice, estaba con Dios y era un Dios. Aquí dice, aunque existía en la forma de Dios, no pensó en quitarle lugar a Dios. ¿Entiendes? Existía en forma de Dios. Juan 1:1 dice, era un Dios. Aquí dice, y existía en forma de Dios. Ahí tiene la respuesta clara y entendible. Entonces, dice, y no pensó en quitarle lugar a Dios y hacerse igual a Dios. No, más bien dejó todo lo que tenía, la gloria que tenía en el cielo, como dijo el Padre, glorifica a tu Hijo con la gloria que tenía antes de que el mundo fuese. Aquí dice, más bien dejó todo lo que tenía y tomó la forma de un esclavo y se convirtió en un ser humano. Bien, el Hijo de Dios dice que tengan la actitud mental que tuvo Cristo Jesús. No está diciendo de Dios. Y no quiso hacerse igual a Dios, dice. Entonces, y se convirtió en un ser humano. Y más cuando vino como hombre, se humilló y se hizo obediente. ¿A quién obedecía? Hasta la muerte. Así es, una muerte en un madero de tormento. ¿A quién lo obedecía? Dice, se humilló y se hizo obediente. ¿A quién? A su Padre. Porque dice, yo hago todas las cosas que el Padre me dice. No hago una sola cosa de mi propia iniciativa, sino lo que oigo decir al Padre, eso es lo que hago. Yo no hago nada si no me dice el Padre. Yo les enseño lo que he escuchado al Padre. Lo que me ha dicho que enseñe, eso es lo que enseño. Entonces, ¿quién le enseñó a Jesucristo? Isaías 61:1 dice, y el Espíritu de Jehová Dios, el soberano, estará sobre mí, porque me ungió. ¿Quién lo ungió a Jesucristo? El Padre. ¿Quién es el Padre? Jehová. Jesucristo, muy bien su nombre de Amigo, su Padre. ¿Por qué? Porque su tiempo ha culminado. Ya, ok. Bueno, hemos escuchado al amigo testigo de Jehová. Cuando le he preguntado, la Biblia de ellos dice que Jesucristo era un Dios, pero también dice que es Dios. ¿Sí? Y él mismo se refutó, porque es evidente que Filipenses capítulo 2, verso 5 dice que Jesucristo, como él dice, ¿no? Él dice que Jesucristo preexistía. Bueno, vamos entonces a hacerle caso a él. Jesucristo preexistía, pero ¿cómo preexistía? ¿Como un Dios o como Dios? Dice Filipenses capítulo 2, verso 5. Mantengan ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús, quien aunque existía en la forma de Dios. ¿Cómo existía? Usted dijo que en la eternidad. ¿Cómo existía? Como Dios, en la forma de Dios. Y es un Dios con D mayúscula. Entonces, por lo tanto, no puede ser un Dios. Era Dios, Dios. Y solamente hay un Dios, el Padre, usted mismo lo dijo. Entonces, si Jesucristo es Dios, ¿qué Dios es Jesucristo? Pues el Padre, obviamente, ¿no? Porque solamente hay un Dios del Padre. Ahora, Isaías en el capítulo 9, verso 6, le recuerdo, amigo testigo de Jehová,
que allí dice literalmente que Jesucristo es el Dios poderoso, es Padre eterno y solamente hay un Dios, el Padre. Escuche bien, usted lo dijo, solamente hay un Dios, el Padre. Y allí Isaías llama a ese niño, a ese hijo, llama Dios poderoso con D mayúscula, Padre eterno, le dice su Biblia. Juan 20:28, Tomás le dice al Señor, Señor mío y Dios mío. Ahora, mi pregunta no fue respondida, porque le pregunté también por qué Romanos capítulo 9, verso 5, usted lo leyó, que Dios está sobre todos, que Dios está sobre todos. ¿Y qué versión? Le dije yo, léame la versión o la traducción anterior a esa de la Biblia de los Testigos de Jehová. ¿Por qué no la quiso leer? ¿Por qué no la quiso leer? Porque es evidente que ustedes cada día manipulan más las escrituras. Texto que les estorbe para decir que Jesucristo sea Dios, lo cortan. Por eso allí en la versión anterior dice que de los cuales según la carne vino Cristo o provino Cristo. Dice Dios que está por encima de todas las cosas. Pero la nueva traducción dice que Dios está por encima de todas las cosas. Que de verdad, qué falsos son. Eso es una falsedad. No demorarán y adulterarán también Juan 20:28. No demora y adulterarán también Filipenses 2, capítulos 5 y 6. No demorará y adulterarán Mateo capítulo 1, verso 21. No demora y adulteran todos esos textos. Lo cambian de posición. ¿Para qué? Para quitarle a Jesucristo que es Dios. ¿Sí? Usted mismo ha quedado refutado. Solamente hay un Dios el Padre. Isaías 9:6, 9:5 de su Biblia dice que Jesucristo es Dios y que es Padre eterno. Jesucristo es el Padre. ¿Sí ven? Tan fácil que se refuta. Bueno, hasta aquí mi tiempo. Hoy ya vamos a su tercera pregunta. Un momentico, pongo aquí el reloj. Bueno, su última pregunta, amigo, tiene un minuto para preguntar. Muy bien. Si Jesucristo era el mismo Dios Jehová, ¿por qué cuando los hijos del CBDO le dicen para sentarme uno a tu izquierda y otro a tu derecha, por qué Jesucristo le dice que eso no le pertenece a él, sino le pertenece al Padre? Si Jesucristo es Dios mismo, ¿por qué no le dijo, ya está bien, siéntate uno a mi derecha y otro a tu izquierda, porque yo soy Dios y yo tengo la autoridad para decirte dónde te tienes que sentar? Pero no, Jesús, como era tan humilde y sumiso a su Padre, le dijo, esto no me pertenece a mí, sino le pertenece al Padre. ¿Por qué le dijo entonces así Jesucristo a sus apóstoles? Contésteme. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, nos dice el amigo testigo de Jehová, si Jesucristo es Dios, escuche bien, si Jesucristo es Dios, ¿por qué le dijo a los hijos de Zebedeo que esto no le era lícito darlo a él, sino al Padre? Si Jesucristo es Dios. Pero aquí el punto es que la misma Biblia de ellos dice que Jesucristo es Dios. Ya él nos citó textualmente Isaías 9:6 y nos citó textualmente Filipenses capítulo 2, verso 5, de la Biblia de los Testigos de Jehová. Allí dice que Jesucristo es Dios. Por lo tanto, no se puede tener entredicho algo que él lo dude, pero que la propia Biblia de él lo afirme. Es poner entredicho eso. Pero ahora, vamos a la pregunta, ¿por qué Jesucristo dijo eso? Muy sencillo. Tenemos que entender el lenguaje de Jesús. Jesús tiene un lenguaje humano y un lenguaje divino. En el lenguaje humano dice que Dios es mayor que él, porque evidentemente la escritura nos dice que Dios es mayor que todos los hombres. Juan capítulo 9, Juan capítulo 7, allí dice que Jesús era hombre. Juan capítulo 9, Juan capítulo 7 dice que Jesús era hombre. Aquel hombre llamado Jesús nunca nos ha hablado hombre como él, ¿sí? Aquel hombre llamado Jesús hizo lodo y me untó y me dijo que me lavase. Entonces Jesucristo era hombre. Por eso como hombre dice que Dios es mayor que él, porque Dios es mayor que todos los hombres. Como hombre no le era lícito entregar algo que a él no le pertenecía, como Dios lo puede entregar. Como vemos, como Dios
diciendo en Apocalipsis capítulo 21, verso 5, verso 3 en adelante, que el que está sentado en el trono, el cual es el alfa y la omega, dice que seremos a él por hijos y él nos será a nosotros por Dios, porque es el que está sentado en el trono, el alfa y la omega, el principio del fin. Como Dios lo puede hacer, como hombre no. Por lo tanto, usted tiene que distinguir las palabras de Jesús como hombre o como Dios. Como hombre dice que no le es lícito al darlo. Como Dios lo vemos en Apocalipsis capítulo 20, verso 3 en adelante, siendo Dios y llamándonos su Dios y siendo nosotros sus hijos. Claro, usted no cree que Él es el que está sentado en el trono, pero usted confirmó que Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Lo dice Apocalipsis capítulo 22, verso 12 en adelante. Y el que es el alfa y la omega, el principio del fin, Apocalipsis capítulo 21, verso 13 en adelante, dice que es Dios, que estará con nosotros, enjugará toda lágrima de los ojos de nosotros y que nosotros seremos a Él por hijos y Él nos será a nosotros por Dios. Entonces, allí está la respuesta, mi querido amigo. Un momento, quito mi cronómetro para darle a usted sus 3 minutos. Y respóndanos, ¿Jesucristo al fin es Dios o no es Dios? Respóndanos eso. Debería decirlo. 3 minutos a partir de ya, amigo. Por lo que veo, no respondes nada. Según tú refutas, pero sin argumentos. Porque ¿cómo puedes decir que como hombre no tiene la autoridad y como Dios tiene la autoridad? ¿Qué diferente? ¿Qué, siendo Dios, cómo puede no tener ese poder? La Biblia dice, a Dios ningún hombre lo ha visto jamás. En Éxodo le dijo, si tú ves mi rostro no seguirás viviendo, a Moisés. Pero a Jesucristo todos los de su tiempo lo vieron, lo agarraron, lo palparon. Si Él es el Dios todopoderoso, ¿por qué no murió toda la gente? Porque nadie puede vivir si lo ve a Dios el todopoderoso. Entiende, pero es el Hijo de Dios. Según tú, no tiene autoridad, porque es por eso te dijo que no puede él decir que los hijos del Zebedeo pueden sentarse uno a su derecha, ni siquiera porque él no tenía la autoridad. ¿Por qué? Porque sí es Dios. La voz que salía del cielo cuando él se bautizó, este es mi Hijo, el amado. ¿De quién? ¿El mismo Jesús estaba arriba y estaba abajo? En la transfiguración, este es mi Hijo, a él escúchenle. ¿Era el Dios de arriba y el que estaba abajo era el mismo? Entonces, hay dos personas, el Padre y el Hijo. Entiende, amigo Cerrato. No me puedes decir nada de los textos que yo te digo, no me contestas nada. Te vas por un lado, te vas por el otro. Te vas a Isaías, que tanto te gusta el Isaías, y sin embargo Isaías todo hablaba del Hijo de Dios. Todas sus profecías es sobre el Hijo de Dios. Cuando Moisés, los israelitas renegaban contra Moisés, ¿qué le dijo Moisés? No reniegan contra mí, están renegando contra el Dios vivo. ¿Por qué? Porque Moisés representaba al Dios vivo. Jesucristo vino en representación de su Padre como el Hijo primogénito. Y por eso porque en el nombre de Jesucristo está Dios, el Padre. Jesucristo siempre dice, yo no estoy solo, el Padre está conmigo. En la ley de ustedes dice, dos testimonios son verídicos. En mí también hay dos testimonios, el Padre y yo damos testimonio, dos testigos, no dice uno. Entonces, todo eso da a una aclaración que hay un Padre y un Hijo, un Dios todopoderoso y un Hijo, Salvador de este mundo. Todo aquel que tiene fe en él, Dios, alcanzará la vida eterna. Amigo, entonces, su tiempo si tú pones fe en el Hijo terminado. de Dios, vas a tener vida eterna. Muy bien. Mi tercera y última pregunta. Y espero que esta sí me la conteste. Todas te le contestaron, bueno, porque no quieres entenderlo. Listo, pues. Dígame, por favor, usted nos dijo, nos argumentó y nos dijo que Jesucristo no podía ser Jehová. Usted nos dijo, dice la Biblia que Jehová mismo vendría cabalgando sobre un pollino hijo de asna,
Dice la Biblia que el hijo de David, o sea, el renuevo de David, sería llamado Jehová justicia nuestra. Dice la Biblia que Jehová mismo vendría y nos salvaría, que ese Jehová mismo sería visto. Y dice la Biblia que solamente hay un Jehová, el cual es el único Dios. Responda sí o no. Y además, si me quiere responder, ¿me puede decir quiénes son los 144,000 sellados, por favor? Muy bien. Un momento. Muy bien, amigo. Un momento. ¿Recuerda la pregunta? Ojalá me la responda. Todas te lo respondo. Lo Bueno. que no pasa es que no quieres entenderlo. Bueno, respóndame, por favor. Ya. ¿Dice la Biblia sí, sí o no? Ok. A los israelitas, ¿a quién va para sacar? Un momento que se le está entrecortando. Se le está entrecortando. Mejore su señal, por favor. Mejore su señal que se le está entrecortando. Acérquese al router. Ya. Parece. Ya, te decía, al pueblo de Israel, ¿a quién utilizó para salvar a su pueblo? A Moisés. En nuestros tiempos, la era cristiana, ¿a quién utilizó Jehová para salvar al mundo? Jesucristo. ¿En nombre de quién vino esto? En el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Jehová siempre ha dado lugar a sus siervos. Sí, le ha dado, cuando creó al primer hombre, el trabajo de que pusiera a todos los animales. A Jesucristo le ha dado autoridad para resucitar, para juzgar a vivos y a muertos. Esa autoridad Jesucristo. Por eso dice, toda autoridad. ¿Quién le da la autoridad? Dice, se me ha sido. Entonces, es evidente que el Hijo de Dios siempre va a hacer lo que su Padre le diga. Por eso se le ha dado autoridad para resucitar a los vivos, a los muertos, para gobernar por 1000 años. Por 1000 años, dice, encerrará a Satanás y él reinará por 1000 años, y cuando termine los 1000 años, él entregará el trono a su Padre y él también sujetará al Padre. Ahora bien, los 144,000, la Biblia dice que son comprados como primicias para Dios y para el Cordero. Estos 144,000 son los que reinarán con Cristo Jesús por los 1000 años. Y dice, y quebrarán a las naciones con vara de hierro, como al alfarero rompe al barro. Entonces, estos son herederos de Jesús, son herederos del Padre y coherederos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Hijo primogénito tiene todo el derecho de recibir la herencia. Por eso se le llama heredero. Pero 144,000 son coherederos de Cristo. Y también son de Cristo, porque el Padre los como hijos de Dios. Entonces, estos 144,000 son los que reinan con Cristo Jesús por 1000 años. ¿Estamos de acuerdo? Así que ¿pero esos quiénes 144,000 son comprados entre la tierra, dice. Son comprados como primicias. ¿Quiénes? Los que van a gobernar con Cristo. Pero entre ellos están los entre ellos están los apóstoles y todos los que del tiempo, por ejemplo, está Pablo, está Timoteo, todos los del tiempo de la muerte de Jesús en adelante. Pero yo leí algo diferente, que dice que son los dirigentes de los testigos de Jehová. Yo leí algo diferente y un testigo de Jehová, me dijo que eran los dirigentes de ustedes. Estás equivocado. Entonces no son los dirigentes de ustedes. Por favor, me estás interrumpiendo. No, es que ya le acabó su tiempo. Estás interrumpiendo. Ya le acabó su tiempo. Entonces avísame, pues. No, sino que quería saber, porque un testigo de Jehová me dijo, y lo leí también, si no estoy mal, que los 144,000 eran los dirigentes, 144,000 elegidos de los testigos de Jehová, que eran de ustedes mismos. Y usted me dice que es Pablo, Timoteo,
No, me equivoqué, no, yo no. Se equivoca su revista, ¿sí? La Atalaya, y se equivoca el testigo de Jehová que me lo dijo. No, listo. Listo, pues, listo. Ya. Jesucristo le dijo a los apóstoles, ya se le acabó su tiempo. Con ustedes para un reino. Ya se le acabó su tiempo. Bueno, debemos nosotros, mire que le he preguntado al amigo testigo de Jehová. Recuerden que él me dijo a mí que Jesucristo no era Jehová. ¿Se acuerdan? Al principio del debate nos dijo que Jesucristo no es Jehová, que Jesucristo no podía ser Jehová. Y le he preguntado aquí en esta última pregunta, si la Biblia dice, la Biblia de él dice, la Biblia, que Jehová vendría cabalgando sobre un pollino de asna, sí o no. Le he preguntado si la Biblia dice que Jehová mismo vendría y nos salvaría. Le he preguntado también que si la Biblia dice, la Biblia, que Jehová mismo estaría con nosotros. Sí, eso se lo he preguntado al Señor testigo de Jehová y no respondió. ¿Por qué no responde? Que si el nombre del hijo de David o del renuevo de David sería Jehová. ¿Sí? Eso se lo pregunté. Y el amigo testigo de Jehová no respondió. Que Jesucristo tendrá el reino de su Padre. Pero ¿por qué no responde? ¿Por qué? Porque evidentemente su argumento fue que Jesucristo no es Jehová. Pero qué extraño, porque la misma Biblia de ellos dice literalmente que el hijo de David se llamaría su nombre Jehová, justicia nuestra. Que Jehová mismo vendría y nos salvaría. Que Jehová mismo estaría presente. Que Jehová mismo vendría cabalgando sobre un pollino hijo de asna. Lo dice literalmente la Biblia, Reina Valera y la Biblia de traducción del Nuevo Mundo. ¿Sí? Lo dice literalmente. ¿Por qué el amigo testigo de Jehová no quiso responder? Porque él sabe que su argumento fue que Jesucristo no es Jehová, pero la Biblia dice todo lo contrario. Aún el mismo nombre de Jesús significa Jehová, justicia nuestra, Jehová salvando, Jehová salvador, Jehová con nosotros, Jehová es salvación, Jehová con nosotros. Eso significa el nombre de Jesús. Ahora, él me dice a mí que los 144,000 son Pablo, Pedro, los Timoteo, pero qué falso, eso es falso. Es más, voy a buscar la revista donde dice que los 144,000 son los principales gobernantes de ellos, elegidos entre ellos por mucho tiempo. Eso me lo dijo a mí un testigo de Jehová, ¿sí? Que eran los principales elegidos, pero qué extraño, porque dice que no serán ni los elegidos de ellos, ni será Pablo, ni será Pedro, porque la misma Biblia de ellos dice que son del linaje de ni Timoteo, porque Timoteo no era, escuche bien, Timoteo no es judío, ¿sí? Dice que los 144,000 son de la tribu de Simeón, de la tribu de Judá, de la tribu de Aser, de la tribu de Zabulón, son de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada uno de ellos. Por lo tanto, si es Timoteo no puede ser. Y es más, esto será después del tiempo de la gracia. ¿Sí? ¿Quién es el equivocado aquí? El único equivocado es el amigo testigo de Jehová. Bueno, amigo, tiene un minuto para despedirse. Un minuto tiene para su despedida. Después lo invito a debatir otro tema, si usted desea. Un minuto, amigo. Un minuto para despedirse, por favor. Ok, siempre sales ganando hace rato, pareces el padre todo, no te das a torcer tu brazo. ¿Por qué? Porque así está tu mente, ya no puedes acomodarlo, ya se te grabaron así en tu cerebro, ya no puedes retroceder, tienes que seguir negando al Hijo de Dios. Y Juan dice, el que niega al Hijo de Dios es el anticristo. Así que deja de ser eso, amigo. Cree, pon fe en el sacrificio de Jesucristo y tendrás la vida eterna. Para eso vino el Hijo de Dios, para darte vida. Así conmigo, cree, ese es lo que Dios te dio. Jesucristo te reconcilió, que puedas obtener la vida. Ese es el don que Dios te ha dado. No hay más amor, dice, que eso, que tanto que dio a su Hijo unigénito, el que ejerza fe en él tenga vida eterna.
eres uno de ellos, amigo mío, si crees en el Hijo de Dios. Ha sido un gusto. Bueno, agradecemos al amigo José, creo que se llama Testigo de Jehová desde el Perú, Lima, Perú. Le agradecemos por haber estado con nosotros en esta noche. Es evidente que yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Es evidente que yo lo creo. Pero me dice a mí que yo soy anticristo por no creer en el Hijo de Dios. Pero qué extraño, y me cita Juan. Pero Juan capítulo 20, verso 28 dice que Jesucristo es Dios y Señor. Dios y Señor, y solamente hay un Dios, el Padre. Dios y Señor. Vemos que aquí el único anticristo no soy yo. Yo no soy el anticristo. El anticristo es otro que no cree lo que dice la propia Biblia de él, que Jesucristo es Dios y Señor. La propia Biblia de él dice que Jesucristo es Dios y Padre. Isaías 9:5 dice que Jesucristo es Dios y Padre. Dice allí, ¿sí? Ese niño, ese hijo, será llamado, ¿sí? Será llamado Dios poderoso, Padre eterno. Jesucristo, Dios y Padre. ¿Ah? Entonces, yo sí creo, yo lo creo, todo lo que dice la Biblia. Y el único anticristo que hay aquí es el amigo testigo de Jehová, porque no cree lo que dice su propia Biblia. Su propia Biblia lo llama mentiroso. Ahora, él dijo que Jesucristo no podía ser Jehová. Y la propia Biblia de él dice que el nombre de Jesús, del hijo de David, es Jehová. Y Jehová mismo dijo que él mismo vendría y nos salvaría, que el mismo que hablaba estaría presente. ¿Haciéndose cómo? Haciéndose un hijo, haciéndose manifiesto en carne. Jehová mismo. Y lo dice la propia Biblia de los testigos de Jehová. Aquí el único que es anticristo es el amigo testigo de Jehová. Yo le cité Biblia a los testigos de Jehová. Usted, amigo testigo de Jehová, no me pudo mostrar Romanos 9:5 en la Biblia que usted citó y con la Biblia anterior. ¿Por qué? Porque es una manipulación de sus escrituras. Bueno, mis hermanos, los dejo. No se olviden de llevar los libros a la unicidad, la única verdad de Dios, 1 y 2. El libro Catolicismo al Descubierto, el libro En Defensa de la Unicidad, y en compra de estos 4 libros, La Unicidad, la única verdad de Dios, 1 y 2, Catolicismo al Descubierto y En Defensa de la Unicidad, que es nuestro último libro, les obsequiamos los 2 libros en PDF que se titulan Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, y el libro Refutando la doctrina de la simiente de la serpiente. Lleve sus libros, por favor, marque al más 57 318 436-0745, marque más 57 318 436 0745. Si usted vive por fuera de Colombia, si está aquí en Colombia, 318 436 0745, o si está en Estados Unidos, marque el 011 57 318 436 0745. Agradecemos a nuestro amigo testigo de Jehová por haber estado en esta noche. Si el Señor nos lo permite, nos veremos de nuevo mañana con un nuevo programa. Y gracias, amigo José, por haber estado con nosotros hoy. Lo volvemos a invitar para que siga viniendo aquí, nos siga ilustrando, nos siga enseñando. Hasta la próxima. Dios les bendiga.